nieve en el Monte Silver. Mi hermano y yo, al igual que muchos chicos por aquí, crecimos con los juegos de Pokémon. Cada vez que una nueva generación salía, uno de nosotros tenía una versión de cada una. Esto va a sonar, al principio, como una historia agridulce de dos hermanos que crecen con un par de juegos y eventualmente toman caminos diferentes. Bueno, es un poco más que eso. Los años pasaron. Empezamos a tomar dos caminos completamente diferentes antes de que Pokémon Ruby, Zafiro y Esmeralda salieran a la venta. Mi hermano tiene un Game Shark ya que habíamos oído todos los hacks y trucos que puedes hacer con este. Nuestro primer experimento fue con el cartucho de Pokémon Azul de mi hermano. Jugamos un poco y no ocurrió nada grave. Después de usar un par de códigos más, el juego se crasheó por completo y se volvió injugable. Naturalmente, nos apenó al principio, mi hermano lloraba la pérdida de sus horas de trabajo. Yo le dije, está bien, supongo que lo podremos reemplazar. Estúpido Game Shark era una pérdida de dinero. Pero aquí nuestros caminos finalmente fueron diferentes. Después de ver el desastre que se había convertido el experimento en la versión azul, me había opuesto a la idea de dejar de jugar un juego de una vez o hacer trampa en cualquiera de mis juegos. Pero mi hermano había tomado la destrucción de su juego como un reto personal o algo. No creo que haya jugado una partida hackeada después de lo que pasó. Sí, hemos jugado un montón de Pokémon. Pero para nosotros en realidad no había mucho más que hacer, vivimos en un lugar sin muchos niños, y los agricultores no nos quieren en su propiedad, así que, hemos jugado Pokémon en el césped casi todo el día, todos los días. Fue muy impresionante para nosotros, por lo menos. Perdimos el Game Shark cuando tuvimos que cambiar nuestras habitaciones. Ruby, Zafiro y Esmeralda llegaron al mercado, y después de jugar con ellos, una vez que los dos estábamos de acuerdo en que eran sin duda alguna mejor en comparación con la última generación. Los dos intentamos jugarlos lo más honestamente, y aunque nos las arreglamos para terminarlo, nos llegó una gran nostalgia. ¿Dónde estaban nuestros viejos cartuchos oro, plata y cristal? Nos tomó probablemente un mes para excavar a través de las cajas que había, ya que fui demasiado perezoso como para abrirlas antes. Pero finalmente encontramos muchos de nuestros aparatos electrónicos viejos. Mi viejo Game Boy color púrpura aún funcionaba. Después mi hermano encontró el suyo. Nuestros dos Game Boys estaban bien. Fue tan bonito tener Pokémon amarillo, rojo y oro de nuevo. Comprobamos nuestras antiguas partidas guardadas, teniendo en ambas aquellos viejos recuerdos, y con el tiempo nos dimos cuenta de que esta generación era demasiado nostálgica como para deshacerse de ella. Jugamos oro y plata desde el principio. Inmediatamente él tomó el Game Shark y cuando lo iba a colocar en su Game Boy se lo quité y le dije: eso va a acabar con tu juego. Fue hasta un par de días después de que esto sucedió. Yo estaba en el pórtico con mi Game Boy en mano, a punto de entrar en la E4 cuando me di cuenta de que necesitaba un poco de ayuda. Mi equipo estaba mal equilibrado, gracias a jugar a través de ocio, y en ese momento yo no era gran entrenador. Ahora, la cosa es que me había pasado las últimas 24 horas en casa de un amigo. Yo había llegado a casa, dejé mi mochila en mi habitación. Decidí ver qué estaba haciendo mi hermano. Entré y encontré a mi hermano sentado en el borde de su cama. Su Game Boy Advance estaba hecha pedazos en el suelo a sus pies. En la cama junto a él había un martillo y unas tijeras de jardinería de nuestra madre. Su rostro estaba más pálido como nunca lo había visto antes. También noté que el Game Shark estaba en el suelo, y una parte del cartucho de Pokémon Plata se veía de debajo de su cama. De alguna manera se había salvado de la ira del martillo. ¿Estás bien?, le pregunté. Recuerdo el escalofrío que me recorrió el cuerpo. Él era mi hermano pequeño. El verlo así era horrible. Fue horrible. Recuerdo la forma en que su voz se escuchaba. Se levantó y sus rodillas temblaban terriblemente. Blanco. Blanco por todas partes. Y luego, negro. Recuerdo que corrí y lo abracé. Y recuerdo que su brazo cayó flácido y este hizo que se sacudiera mi bolsillo haciendo caer la Game Boy al suelo. Recuerdo su grito repentino, justo en mi oído, haciéndome saltar y morder mi lengua por accidente. Tomó el Game Boy y la lanzó a la pared. Rápidamente fui a recogerlo. La pantalla se había oscurecido, y aunque me temía lo peor, la encendí y comenzó a andar normalmente. Esperé allí, hasta que el tema de Pokémon se escuchó. Mi hermano volvió a gritar y a levantar el martillo. Salí corriendo de la habitación con mi Game Boy aferrada a mi pecho como un escudo. Mi hermano terminó en la sala psicológica del hospital durante 2 días.
Nadie podía entender lo que había provocado su comportamiento extraño. Hubo algunos rumores de algún tipo de trastorno que puede o no haber tenido, pero a pesar de que mamá y yo habíamos recogido y traído todos los cartuchos para que alguien los viera. Esto idea de mi madre, no la mía. Nadie sabía qué era lo que le había ocurrido. En mi última visita al hospital antes de la escuela en el segundo día, me quedé solo en la habitación con él, mientras que mamá tuvo una charla privada con el médico acerca de las precauciones a tomar si esto sucede otra vez. Me senté en una silla junto a la cama donde él estaba mirando el techo. Pero de pronto se incorporó, haciéndome estremecer. Oye, Me dijo. Charlie, ve a mi habitación cuando llegues a casa. Yo no entendía lo que quería decir, y entonces me acordé de las cosas que no había en las maletas que había traído. El juego y la herramienta de hackeo debajo de su cama. Deshazte de ellos. Yo no quiero volver a jugar con ellos nunca más. Su voz sonaba como un anciano en su lecho de muerte. Mi pobre hermano. Promete que vas a deshacerte de ellos. Me lo dijo con ese tono de voz que no me gustaba. Yo solo dije. Está bien. Te lo prometo. Una vez que salí de la escuela, solo tenía en mi cabeza la promesa. Yo no lo sabía en ese momento, pero esta sería la última vez que yo jugaría el papel del hermano mayor y ayudarle. Tenía que llegar a casa y deshacerme a ese juego. Pero la curiosidad empezó a invadirme y una pregunta comenzó a pasar por mi cabeza. ¿Qué podría haber sucedido con ese juego que lo asustó tanto? Yo tenía miedo, pero yo solo tenía que saber. Tenía que hacerlo. Una vez llegué a casa, entré en su habitación buscando el cartucho y el dispositivo de hackeo. Mamá había aspirado la habitación, y el cartucho y el GameShark ya no eran visibles. Me agaché y me arrastré debajo de la cama. Debajo de la cama había suficiente polvo para hacerme toser, había legos bastante viejos y otros juguetes que no pude identificar. Pero finalmente vi los dos objetos. Habían sido empujados a la esquina, en la parte superior de un cuaderno que parecía demasiado nuevo para haber estado aquí mucho tiempo. Tomé el cuaderno y lo vi un poco mejor. En él estaba garabateado por lo menos 20 códigos de trucos diferentes, pero uno había sido tachado. Esto era confuso. Sencillamente tomé la hoja que había detrás de esa y con un lápiz, inclinándolo suavemente lo pasé por la hoja para remarcar lo que ya estaba escrito. El código era un caos entendible de letras y números, pero las palabras junto a él me confundieron. Stelet. Nieve en el Monte Silver. Me acordé de lo que había dicho mi hermano aquel día. Él estaba delirando sobre blanco y negro. ¿Podría significar nieve? A pesar de que solo era julio y la temperatura seguía subiendo cada día, un escalofrío me recorrió la espina dorsal. ¿Me atrevería? Recogí todo y lo llevé a mi habitación. Lo puse sobre la alfombra delante de mí con mi propia Game Boy a su lado. Durante mucho tiempo, miré ese cartucho, y cuanto más miraba, noté que el rostro de Lugía se veía más maniático en la etiqueta. Como una especie de sonrisa torcida. ¿Realmente me atrevería a averiguar qué le había pasado a mi hermano? Yo era un chico de 14 años. ¿De verdad quieres tentar a la suerte y terminar como él? Miré hacia abajo a Lugía por un tiempo más largo. Tenía que saber. Quité mi cartucho de Pokémon Oro de mi Game Boy y puse el de Pokémon Plata en su lugar. Me tomó casi 15 minutos para serenarme y volver a encenderlo. Comenzó con normalidad. La pantalla del título era normal. Lugía estaba otra vez, pero de alguna manera parecía amenazante. Mi sentido común me decía que era exactamente la misma imagen como todas las otras veces que había puesto en marcha el juego. ¿Qué tan malo puede ser? Me pregunté a mí mismo. Sus notas decían. Stelet. ¿No significa eso que fue una programación ya en el juego? El menú ocurrió absolutamente normal.
El nombre de su personaje era Blake, con la Pokédex completa. Pero el tiempo era extraño. 999 horas y 99 minutos. Yo sabía que él no podría haber estado jugando tanto tiempo. Es probable que el resultado de tanto hackeo esté jodiendo su partida, pensé. Bueno, lo que sea, entonces, el juego se puso en marcha, y lo primero que noté fue la pantalla en negro. Me tomó casi un minuto para que cambiara. No había ningún sonido en absoluto. Los cabellos de Miuka estaban erizados, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Por último, una especie de mapa muy tenue apareció en la pantalla. Pero parecía estático. ¿Qué estaba pasando? Miré hacia abajo y me di cuenta que era en realidad el monte Silver. Pero lo que yo pensaba que era estática en realidad era nieve cayendo. Así que este era el lugar donde había guardado por última vez su juego. Revisé su equipo. Un equipo muy normal para alguien que había estado utilizando un GameShark. Typhlosion, Celarigator, Meganium, Pidgeot, Tyranitar y Lugia. Todos en nivel 100 con movimientos modificados. Típico de él. Algo en los sprites era extraño. Sus colores estaban descoloridos, y sus expresiones carecían del vigor habitual que normalmente tenían. Yo creí que también era debido al hackeo. El mapa se iluminó un poco cuando cerré el menú. De hecho, los píxeles que representaban la nieve, pasaban por toda la pantalla tan rápido que era difícil ver el pequeño sprite. Algo era diferente en él. Los colores estaban muy pálidos. De hecho, ahora que lo pensaba, parecía estar congelado. Con un nudo en el estómago, me di la vuelta y traté de salir de la montaña. En cuanto llegué a la parte inferior de la pantalla, las palabras aparecieron, y finalmente hubo un sonido. Ese sonido cuando el sprite choca contra un muro. Al leer las palabras sentí un fuerte escalofrío. No puedo dar marcha atrás. Eso fue inquietante. Fui a mi equipo y traté de usar vuelo. No puedo volar ahora. Obviamente refiriéndose a la nieve. Un poco frustrado dije. Al diablo con esto. Abrí la bolsa. Había una cuerda huida. Traté de usarla pero otro texto apareció. No puedo volver nunca más. ¿Qué estaba pasando? Una vez más, traté de volver a bajar la montaña, y para mi horror las palabras cambiaban con cada intento. No se puede huir. No puedo volver a bajar. No puedo volver. Este último envió una sensación de frío a mi corazón. No había manera de bajar de la montaña. Tuve que subir. Dejando de lado la apariencia de mi sprite, comencé a avanzar. La velocidad con la que caminaba era extrañamente lento. Lo que verdaderamente era extraño era la falta de pasto, no había nada en absoluto, solo la blanca nieve, que seguía pasando a través de la pantalla y hacía casi imposible de ver a mi sprite. Mientras más subía la montaña, su velocidad al caminar se hacía más y más lenta. Apenas podía ver algo entre toda esa nieve. Pero parecía que la única manera de seguir adelante era en línea recta. Llegué a lo que parecía un conjunto de escaleras en el borde superior de la pantalla. No recordaba que eso estuviera ahí antes. Al acercarme a las escaleras mi sprite se detuvo y un texto apareció. Tengo frío. Ahora se me estaba poniendo la piel de gallina. Su velocidad al caminar se había vuelto aún más lento, como si de alguna manera estuviera siendo obstaculizado. Subiendo la escalera de poco. Un texto más apareció en la pantalla. Meganium ha muerto. ¡Qué mierda! Pensé. Los Pokémon no mueren en estos juegos. Rápidamente revisé mi equipo, y estaba asustado y a la vez confundido por lo que vi. El sprite de Meganium había sido reemplazado por una X de color rojo. Todos mis otros Pokémon tenían 6 PS, aunque yo no había luchado ni una sola vez. Entré en mi bolsa y encontré un solo revivir. Traté de usarlo, pero un texto apareció. Es demasiado tarde. Asustado, con la Game Boy. ¿Qué tipo de easter egg es este? No había mucho más que pudiera hacer, traté de dar la vuelta una vez más. Pero como la última vez. Solo apareció el mismo mensaje de cuando quise regresar la primera vez. Así que seguí adelante. Pidgeot ha muerto. Lo comprobé de nuevo. Efectivamente, allí estaba la pequeña X roja. Esta vez lo seleccioné y miré sus stats, tratando de averiguar lo que estaba mal. Ahora deseo no haberlo hecho. El sprite se veía carcomido. Solo quedó una mancha con un enfermizo color azul grisáceo, y su ojo era un pozo negro sólido. Decidí ver también a Meganium. Lo que vi me dejó asqueado. Le hacían falta una pata, una parte de su cuello, la mayor parte de su cabeza. Y su ojo era negro como el carbón.
La maldita curiosidad me impulsó a seguir adelante. El camino nunca tuvo una desviación. Era completamente recto hacia arriba. En el camino, de vez en cuando, más de mis Pokémon morían y al ver su sprite, demostraba que estaba en la misma condición que los demás. Hasta que el único que quedaba era Typhlosion. Llegué a una escalera. Creí que por fin me enfrentaría a Rojo y todo esto terminaría. Subí la escalera sin saber que mi peor pesadilla estaría allí. Estaba desierto. Rojo no estaba en ninguna parte. La nieve había dejado de caer. En el centro de aquel lugar había algo que sobresalía de la nieve. Parecía una Pokébola. Bueno, tal vez toda esta mierda espeluznante terminaba en una batalla final con lo que estaba allí. Lo recogí, tal vez Red saldría de su escondite. Me acerqué examinando todo, y de pronto comenzó una explosión de ruido estático de mi juego, que hizo que saltara del susto. Lo que apareció en la pantalla era una animación de batalla. Mi personaje tenía su piel teñida de un color azul claro. Como el hielo. La batalla era contra el sprite de un Pokémon totalmente despedazado. Era Celebi. En el centro de ese agujero negro que era su ojo, solo había un punto rojo. Mi personaje ni siquiera sacó a Typhlosion. Celebi usó canto mortal. Un fuerte grito salió de mi Game Boy, y lo dejé caer. La pantalla se quedó en blanco. Una parte en mí se sintió aliviada, pensando que mis Pokémon finalmente habían sido debilitados y que sería transportado a un centro Pokémon. Pero me equivoqué. Mi personaje volvió a aparecer en lo que parecía una cueva. Ahora se encontraba en el interior de la montaña. Revisé mi tarjeta de entrenador. El sprite estaba tan carcomido como los Pokémon, le faltaba una pierna. Solo tenía un ojo de tono negro. Y con una mirada muy triste. Tenía lo que parecían ser lágrimas en él. Y cada color en él, fue reemplazado por los tonos enfermos de azul y gris. Todo en la tarjeta se redujo a 0, excepto el tiempo, que todavía era 999 horas y 99 minutos. Rápidamente quité la tarjeta de entrenador y el menú para poder continuar. Su sprite imitaba el horror en lo que se había convertido en la tarjeta de entrenador, faltaban partes de su cuerpo, todo estaba descolorido. Empecé a tratar de caminar, y al principio apareció un mensaje. Hace mucho frío. Solo había una dirección para ir. Una vez más era hacia arriba. Seguí adelante, y de vez en cuando se detenía, al mismo tiempo que un nuevo mensaje aparecía. Estos mensajes hicieron que mi corazón se hundiera más y más. Madre. Se siente tan frío. No puedo seguir. Mientras más caminaba, el camino se hacía más y más oscuro, hasta que fue de tono negro total. Había una salida, marcada solo por un contorno blanco. No tenía más remedio que pasar por ella. Llegué a una especie de lugar totalmente blanco. Después de caminar más tiempo. Al final había otro sprite. Era rojo. Intacto. Yo había llegado tan lejos. Tengo que terminar con esto. Me acerqué a él y pulsé el botón A y los característicos puntos suspensivos de rojo aparecieron. Después, una batalla comenzó. El sprite de rojo no tenía ninguna de las deformidades que tenía mi personaje. Los colores eran los mismos azules y grises, pero estaba intacto. En el texto, solo salían puntos suspensivos. Parecía estar muy triste. Su primer Pokémon fue un Venusaur. Era igual que mis Pokémons. Pero el nivel era 0, con solo un punto de PS. Envié a Typhlosion, que tenía solo 6 PS restantes. Ningún Pokémon emitió un sonido cuando fueron enviados a combate. Venusaur atacó primero, pero el ataque que usó me dejó sorprendido. Venusaur usa combate. ¿Qué? ¿Combate? Hasta donde yo tenía entendido ese movimiento solo lo utilizan cuando no pueden usar más movimientos. Esto era raro, ya que la batalla apenas había comenzado. No había animación, y solo le hizo un punto de daño a Typhlosion, el sprite desapareció de la pantalla y apareció un texto. Venusaur ha muerto. No había ningún texto que me pidiera cambiar de Pokémon. En su lugar, solo era el diálogo de rojo, el cual solo eran puntos suspensivos. Su siguiente Pokémon fue Blastoise, se veía aún más destrozado que Venusaur. También usó combate y después murió. Después de cada batalla había puntos suspensivos. Cada sprite estaba más dañado que la anterior, su espeón era apenas distinguible como un Pokémon. Me di cuenta en algún lugar que los estaba enviando fuera de orden. Finalmente apareció su último Pokémon. Pikachu. Pikachu salió. Era grotesco. Este también, estaba descolorido como si se estuviera congelando.
Faltaba una oreja, la mitad de su cuerpo y la cola, su cabeza estaba casi intacta, pero sus orejas eran mucho más grandes de lo que deberían ser, y mire sus ojos que eran como ventanas al infierno. Pero lo que hizo que realmente me asustara, era su gigante sonrisa que se extendía por casi toda la cara hasta los bordes de su cabeza. Su salud de alguna manera llegó a cero, o al menos eso parecía. Me temblaban las manos. No tuve la oportunidad de atacar. Pikachu utilizó dividir el dolor. Pikachu ha muerto. Typhlosion ha muerto. Apareció el spray de Red. Ahora se veía como el mío. Su cuerpo estaba tan carcomido que parecía un cadáver despojado de la mayor parte de su carne. Excepto que tenía los mismos ojos desquiciados y sin alma, como Pikachu. Finalmente entendí lo que pasó. Estaban muertos. Estaban muertos, y este subnivel de la montaña era el infierno que ahora existía por alguna razón. Red por fin habló y me dijo: se acabó. La pantalla destelló en blanco y negro por un momento y apareció un texto. Uso de Steamy Bomb. Un horrible, horrible chirrido comenzó a sonar desde mi Game Boy. La pantalla quedó en blanco y gritando la tiré al suelo y me arrojé a la cama tratando de cubrirme los oídos. El horrible ruido continuó durante largo rato mientras la pantalla se quedó totalmente en blanco. Luego se volvió negra y finalmente se hizo el silencio. Me tomó unos largos minutos, pero finalmente me puse de pie. Tomé el GameShark, el cuaderno y ese maldito juego, y los llevé a la basura que sería recogida mañana. No sé por qué, pero al regresar a mi cuarto tomé mi cartucho de Pokémon versión amarilla y la introduje en mi Game Boy especial de Pikachu. Creo que una parte de mí decidió asegurarme de que la imagen de Pikachu no había sido contaminada de alguna manera. La música comenzó a reproducirse. Su rostro alegre y sonriente me quitó un peso de encima y ver esa gran sonrisa, pixelata. Una sonrisa normal y agradable. Apague la consola, y pasé la siguiente hora llorando en el suelo. Mi hermano y yo nunca quisimos jugar Pokémon juntos. Lo abandonamos para siempre. Me limité a usar mis reconfortantes juegos sin hackear. Ese invierno, la nieve que caía era muy espesa. Bueno, esa fue toda la historia. Espero que haya sido de su agrado y que les haya gustado. Cuídense, nos vemos en el próximo vídeo.